Milei inicia formalmente la segunda mitad de su mandato. Es cierto, la fecha de calendario fue en diciembre, pero la inauguración de las sesiones ordinarias en verdad marca el verdadero mojón del tiempo político. Y lo hace desde una situación mucho más favorable que aquella quizás más escenificada cuando habló de espaldas al Congreso, pero prólogo de muchísimos problemas que tuvo el mandatario. Y en una situación distinta también, para trazar una analogía histórica, a la que en el tercer año, por ejemplo, enfrentaron Mauricio Macri o Alberto Fernández, expresidentes que en ese momento iniciaron una suerte de declive del cual no se pudieron reponer nunca y debieron resignar la reelección. La situación favorable, sin embargo, siempre recordemos que estamos en la Argentina, no garantiza el futuro, pero el punto de partida es así de consolidado. El presidente ha dejado, por ejemplo, atrás las dudas sobre la gobernabilidad, un fantasma que lo acompañó en toda su primera mitad, agudizada después de la debacle electoral en Buenos Aires, cuando perdió por 13 puntos con el kirchnerismo, pero sumamente recompuesta y revalidada en octubre, cuando ganó las legislativas con más de 40 puntos, cifra que le valió no solo para un triunfo, sino para relegitimar su poder y fortalecer los mecanismos institucionales que hasta ese momento eran muy débiles. Recordamos, en senadores tenía solo 7 y hoy con aliados está votando leyes que oscilan entre 35 y 40 votos. Y esto queda demostrado con la agenda parlamentaria del último tramo. Recordemos, antes de la ley del presupuesto que logró aprobar en diciembre, después del cambio de conformación del Congreso, había tenido 12 votaciones en contra en Senado y en diputados. Ese presupuesto de diciembre marca un hito, otro punto de partida. Y lo hemos visto en las semanas de las sesiones extraordinarias, donde el gobierno logró sacar todo lo que se proponía. La sanción de la reforma laboral, la media sanción para la ley de glaciares, la baja en la imputabilidad a 14 años para delitos de menores, es decir, los puntos gruesos que piensa acompañar a partir de las sesiones ordinarias con otras reformas. 2 habría que tener en cuenta. La tributaria, muy demandada por los sectores empresarios, claro que será una reforma parcial, no integral, y también quizás la electoral, que fue un propósito del gobierno el año pasado y que no pudo cumplir. Esta descripción habla sin dudas de su fortalecimiento político, favorecido por otra razón: la crisis en la oposición, sobre todo en el kirchnerismo. Tanta es esa debilidad que hay un dato muy llamativo que pasó por alto en las últimas semanas. En el Senado, los K no pudieron defender la ley laboral ni siquiera por un dictamen de minoría que no obtuvieron. Solo se limitaron a votar en contra y a proclamar la presunta inconstitucionalidad de la reforma laboral consagrada por el gobierno libertario. Es algo que vale repetir: el peronismo sin capacidad de debatir una ley laboral. Esa realidad que describimos
tuvo otro correlato que ha sido el comportamiento de la Confederación General del Trabajo, que fue y vino varias veces, que organizó primero una marcha, luego un paro de repercusión relativa, y que termina frente a la sanción de la reforma en el Senado, acudiendo a la justicia para objetar varios de los tópicos que tiene esa reglamentación. La descripción podría hablar de un camino allanado a futuro, como conjetura, o les gusta conjeturar a muchos libertarios. Un camino que le permitiría, por ejemplo, comenzar a pensar en la reelección del 2027. Gobernabilidad, estabilidad, oposición deshilachada parecen condiciones ideales. Pero habría que reparar en otros datos, en otros aspectos de la realidad que contrastan con ese estado de gracia que tiene Milei en el inicio de esta segunda mitad de su periodo. Primero, el mileísmo debería reparar mucho en lo que le sucedió en el 2023 cuando ganó, no porque haya ganado, sino porque también parecía en ese momento que la sucesión de Alberto Fernández era para Juntos por el Cambio, y repentinamente la sociedad construyó una alternativa que fue la de La Libertad Avanza. Entonces habrá que ver cómo evoluciona la situación económico-social para estar tan seguro de avanzar en la búsqueda de un nuevo periodo en la Casa Rosada. Y después hay indicadores que siempre conviene tener en cuenta. Además, porque suelen tener en la Argentina intensidad y dinámica de cambio. El presidente celebró el crecimiento del 2025 anunciado por el INDEC del 4.4%. Pero cuando uno lo desmenuza, ve cuál es la verdadera realidad. Un crecimiento indiscutido, pero impulsado por dos motores muy conocidos: el agro y las finanzas. Un poco más abajo, la energía. Industria, construcción, muy para abajo. El otro tema que el gobierno siempre debe considerar es la inflación, que es cierto que ha tenido un retroceso formidable, pero es cierto también que se mantiene todavía en niveles muy altos. Estamos hablando de entre 2% y 3% mensual. Decíamos muy altos, sobre todo si tenemos en cuenta la producción amesetada que existe en la Argentina, que Domingo Cavallo en los últimos días definió como un estado de estanflación. Y se producen otros dos fenómenos que refleja la complejidad de la situación. Es cierto que el crecimiento económico está a la vista, pero se da un fenómeno extraño, como se dio con Cristina y Alberto cuando los trabajadores registrados empezaron a quedar incorporados debajo de la línea de pobreza por la insuficiencia de las remuneraciones. ¿Qué pasa ahora? Hay crecimiento económico, pero hay también destrucción de empleo. Destrucción de empleo que se refleja en cierres de plantas o en programas de despido todas las semanas en el país. Dos menciones: la destrucción del empleo y las remuneraciones, sobre las cuales el gobierno debiera estar muy atento y no poner tan temprano las fantasías en el 2027. Gracias, Ricardo, gracias a todos. Nosotros volvemos el próximo domingo.